Muy bien, vamos a ir a Hechos 15, y vamos a quedarnos sentados, no nos vamos a parar. Hechos 15. Voy a continuar en el texto en que se quedó el pastor Machuca. El pastor Machuca nos está colaborando, estamos llevando juntos la enseñanza de este libro que yo espero que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Nos quedamos prácticamente solamente en el verso 5 para dar ahí la continuación del verso 6 en adelante. Hechos 15, verso 5 en adelante. ¿Lo tenemos? Muy bien, la palabra del Señor dice así: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir de parte de ella la instrucción, que nos podamos, Señor, regocijar en la lectura y en el aprendizaje de su palabra, y que el Espíritu Santo nos fortalezca a través, Señor, de sus escrituras. Ayúdenos, Señor, a poder entender, a poder discernir esta enseñanza. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el título del mensaje es la iglesia universal. Ese es el título del mensaje, la iglesia universal. Bueno, el pastor Machuca partió la semana pasada acerca de la explicación de algunos conceptos que nosotros tal vez no conocíamos, como por ejemplo concilio, el concepto de concilio, cómo se fue desarrollando, hasta qué tipo de concilio nosotros podemos, ¿verdad?, todavía decir que es un concilio eclesial y no católico, ¿verdad? Entonces, y a partir de eso, él fue trabajando el concepto muy cercano de la circuncisión y lo fue elaborando, ¿verdad?, toda esa enseñanza acerca de cómo nosotros por las obras no podemos salvarnos. Entonces, partiendo de lo que escuchamos la semana anterior, quiero recoger en estos versículos algunas cosas importantes que tienen que saber. Muy bien, ya sabemos que el concilio se versó, o la asamblea, como usted le quiera llamar, se versó en el tema de la circuncisión. Pero la pregunta que va a regir el concilio, o digamos la asamblea, va a ser: ¿qué debemos de exigirle a los gentiles para ser salvos? ¿Por qué razón? Porque, como lo hemos repetido en muchas ocasiones, ¿verdad?, está el área judía, es decir, la iglesia que conoció del Señor Jesucristo, pero este grupo de judíos consideraban que a los gentiles no se les podía solo exigir creer en Cristo, sino que debía de circuncidarles, ¿verdad?, y guardar la ley de Moisés. Entonces, esto es lo trascendente del concilio. ¿Por qué? Porque, como lo vimos en otras ocasiones, vino una comitiva de Judea. Fíjese que el texto no dice Jerusalén, porque Lucas está guardando con mucho cuidado la cuestión de no afectar la comunión de la iglesia. Entonces, yo esto lo he venido asimilando, pero también lo he venido enseñando una y otra vez. Jerusalén, una iglesia cerrada, judíos convertidos al cristianismo, y Antioquía, una iglesia abierta a los gentiles. Entonces, en Gálatas leímos, todo lo que estamos siguiendo el estudio, que Pablo dice que la comitiva la mandó Santiago, hermano de Jesús, a Antioquía. ¿Por qué? Porque el evento que suscitó este concilio fue que un grupo de la iglesia de Jerusalén vino a Antioquía y les vino diciendo que tenían que guardar
óigame bien, que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Vean lo que dice el versículo número 1, 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces ese fue el problema. Vino un grupo de la iglesia de Judea y llegó a Antioquía, que es una iglesia de gentiles, y les dijo: miren, aquí están haciendo las cosas mal. Allá en Jerusalén, allá están los líderes de la iglesia. Allá está Jacobo, allá está Pedro, allá está Juan. Entonces, pero ustedes aquí están haciendo las cosas mal, porque a todo aquel que se convierte al evangelio, que no es judío, se le tiene que circuncidar. Entonces, este fue el problema que suscitó el concilio. Ahora, lo que hace Pablo y Bernabé es ir a Jerusalén con una comitiva para que se defina qué es lo que se le va a exigir a los gentiles. Esa es toda la controversia. ¿Por qué? Porque hay dos problemas que se están dando en la iglesia y esto provoca división. Diga conmigo: división. Mira, cuando hay división, cuando hay conflicto en una iglesia, nunca va a crecer. Si en esa iglesia solo pasan peleando, si en esa iglesia hay conflicto de visiones, esa iglesia no va a poder perseverar. Entonces, es interesante. ¿Por qué? Porque si se está dando una división, lo que se está tratando de resolver es ese punto. Porque si no se resuelve, la iglesia no prospera, hermanos. La iglesia no va a prosperar. Entonces, quiero poner en claro un detalle. Las dos cosas que están haciendo división en la iglesia es la circuncisión, ¿verdad? Y digo circuncisión, pero hablando específicamente de cumplir la ley de Moisés, ¿va? Pero la segunda cosa son las comidas. Diga conmigo: las comidas. Las comidas era un gran problema. ¿Por qué? Porque la comunidad judía no podía sentarse con los gentiles, porque la ley de Moisés prohibía que usted como judío se sentara con gente pagana. Entonces, eso era un gran problema. Esos dos problemas el primero se va a detallar claramente. El segundo, de las comidas, lo vamos a ver más profundamente en las epístolas paulinas, pero se va a ir resolviendo. Ahora, veamos lo que pasa. Llegan a Jerusalén Pablo y Bernabé contando cómo Dios ha tocado a los gentiles y cómo en el viaje misionero que ellos han hecho han visto que el Espíritu Santo ha tocado personas de todo tipo de nación, de todo tipo de raza y de todo tipo de creencias. Entonces, vea lo que sucede. Hay una relación muy importante. Fíjese bien. En el verso 4, ellos están contándole a los ancianos, a los apóstoles, lo que Dios ha hecho a través de su ministerio. Verso 4. Allí, digamos, está la asamblea, digamos, el concilio ya reunido. Vea el verso 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. ¿Y los qué? Y los ancianos. Son toda la autoridad de la iglesia. Mire bien. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, cuando dice en la palabra refirieron, quiere decir que estaban contándoles grandes eventos que Dios había hecho. Pero mire el detalle ahí del verso 4. Todas las cosas que Dios había hecho con él. ¿Quién está haciendo las cosas? Dios. No son ellos. Ellos lo que han ido es a predicar el evangelio. Pero Dios ha querido hacer obra en los gentiles. Entonces, Pablo y Bernabé le están contando las maravillas que Dios ha hecho a los ancianos, a los apóstoles y a las autoridades de la iglesia de Jerusalén. Pero, diga conmigo, pero, ahí viene el grupito, digamos el grupito. ¿Por qué? Mira, fíjate bien, lo que se entiende en el griego, entre el verso 4 y 5 es, fíjese bien, la gente estaba aceptando lo que Pablo y Bernabé decían. Es decir, la gente estaba contenta de entender que Dios estaba obrando en los gentiles. O sea, toda la comunidad estaba escuchando con atención. Pero ahí metieron su cuchara un grupo de la iglesia de Jerusalén. Esto nos muestra algo. Fíjese bien, que no todos en la iglesia de Jerusalén
estaban en desacuerdo con la cuestión de los gentiles. Es decir, muchos en la iglesia de Jerusalén aceptaban a los gentiles, aceptaban que se convirtieran los gentiles y que se les bautizara a los gentiles, y muchos estaban contentos con lo que Pablo estaba contándoles. Amén. Pero un grupo, siempre el grupúsculo, a los de la esquina, entonces ese grupo de judíos, fariseos, que se habían convertido al evangelio, no estaban de acuerdo. Vea lo que dice el 5. Pero algunos, ahí está, algunos, mire la palabra, y todavía por si no le queda claro, dice la secta de los fariseos. Ojo aquí, ojo aquí. Miren, pongan atención en esto. Parush en hebreo significa, o parushim es la raíz de fariseo. Los fariseos surgen después del exilio babilónico. Surgen y se tiene datación de ellos entre el 140 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué surgen? Diga conmigo, para cuidar la Torá. Ay, Dios, papá, como que tomo café. Para cuidar la Torá. Es decir, tenían que cuidar la Torá, la Tanaj, las escrituras tenían que ser protegidas. Los fariseos eran conocedores de la ley de Moisés y eran conocedores del Antiguo Testamento. No eran malos, no eran malos, no era gente mala. Ahora, cuando se escriben los evangelios, se ponen como hipócritas. Diga conmigo, hipócritas. Porque es la visión que el evangelio quiere presentarnos de ellos. Pero eso no excluye que eran grandes conocedores de la ley de Moisés. Eran eruditos. Era gente. Yo leí un libro de John P. Meyer, el Jesús marginal, algo así se llamaba. Y hace toda la configuración de los fariseos. Y mira, hermano, hace un contexto de ellos tan increíble. O sea, conocedores de la ley de Moisés, eran eruditos, era gente que su prestigio era saber la ley. Entonces, aquí no es cualquier cosa. Vaya, te voy a explicar. ¿Por qué crees vos que ellos hacían tanto obstáculo? Lo que pasa es que tenían miedo. Tenían miedo que si se dejara de cumplir la ley de Moisés, la gente se desviara, que fue lo que pasó, hermano. ¿Sabe por qué? Porque grupos de cristianos se desviaron, se hicieron al gnosticismo. ¿Y sabe qué terminaron haciendo? Pecando, porque como estaban perdonados, entonces decía, no, lo que usted conoce como salvo siempre es salvo, ¿va? No, yo como soy salvo me puedo tener 2 mujeres, como soy salvo me puedo robar, ¿va?, este dinero, como soy salvo me puedo echar 6 cervezas, ¿va? Diga conmigo, libertinaje. Los fariseos tenían miedo que si no se cumplían los mandamientos de la ley de Moisés, se desviaran los cristianos. Ese era todo el miedo. Entonces, digamos aquí, vamos a ser honestos. No es que son tan malos, ¿verdad?, como pensamos, ¿verdad?, o como a veces los evangelios quieren presentárnosla, sino que en este caso ya son cristianos, ya se convirtieron al evangelio, pero ellos quieren que las personas sigan cumpliendo la ley. Y eso es lo que desde la visión de Cristo y la justificación por fe no se puede aceptar. No se puede aceptar que estén cumpliendo los mandamientos y que estén haciendo obras para que se salven. Eso no se puede aceptar. Entonces, podemos decir que ellos no tienen una mala intención. Lo que quieren es que las cosas se vayan resolviendo en la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, hay mucha gente en las iglesias que son malintencionadas, y esa gente malintencionada es la que le va mal. ¿Por qué? Porque cuando usted ya trabaja con dolo, queriéndole hacer molestias a un líder o a un grupo, ahí ya no, hermano. Ahora, hay personas que son celosas y dicen, mire, pastor, es que la verdad que el hermanito está causando muchos problemas, entonces no lo tome en cuenta. A veces ese celo nos hace ser como estos señores, ¿verdad? Que dicen, no, mira, no es así como estás diciendo. Entonces, aquí en el verso 5 está la oposición, digamos la oposición. Pero ¿qué es lo interesante? Que Pablo y Bernabé están hablando,
Pero ellos están metidos y diciendo, no le hagan caso, la cosa no es así. Si ustedes van a permitir que los gentiles vengan, si ustedes van a permitir que los bolos vengan, si ustedes van a permitir que los adventistas vengan, si ustedes van a permitir que los homosexuales entren a la iglesia, si ustedes van a permitir que las lesbianas entren, háganlos que se circunciden y que cumplan la ley de Moisés. 2 requisitos, diga conmigo, 2 requisitos. Exigían la circuncisión y exigían que cumplieran la ley. Véalo 5, léalo conmigo el verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, mire el detalle, que habían ¿qué? Eran cristianos convertidos, pero ojo, no habían dejado el fariseísmo. Así hay un montón aquí que no han dejado mucho, todavía son católicos, bastante católicos aquí. Solo vienen a la misa el domingo, ¿verdad? Y que quieren dar limón, aquí limona ponen. No, hombre, aquí no, actualícense, ¿verdad? O sea, honren a Dios, honren a Dios. Hay mucho católico ahí, ¿verdad? Que metido, ¿verdad? Y hay mucho que todavía quiere mezclar las cosas que antes. No, si usted va a recibir a Cristo en su vida, usted tiene que ir, mire bien lo que aprendimos ayer, tiene que ir desechando lo que no edifica en su vida y tiene que ir recibiendo la palabra de Dios en su vida. Tiene que irla recibiendo. Fíjese que un muchacho se me acercó y me dijo, mire, me dice, yo estoy, y es, ¿cómo se llama? Era evangélico, pero se ha ido a la iglesia católica. Y me dice, porque él creyó que yo lo iba a criticar. Yo no me meto en eso. Yo no me voy a meter en eso. Es decisión de él. Y yo le digo todavía, mira, si vas a estar bien ahí donde vas a estar, pues me alegro mucho. Pero ¿sabe cuál es la realidad? ¿Sabe cuál es el problema que yo quiero dejar aquí con mucha claridad? Que usted tiene que definirse. Diga conmigo, defínase. Si usted va a entrar al evangelio, tiene que soltar todas las creencias gnósticas, hechicería, todo lo que usted trae del mundo. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso aquí? Que hay cristianos que todavía creen en los brujos, que hay cristianos que todavía tiran en las cartas, ¿verdad? Que todavía hay cristianos que le hacen mal a la gente, entierro y todavía contra y volado que mire, yo quiero ese hombre, le voy a hacer un amarre y cristiano. Ustedes no son cristianos, vos sos bruja o brujo. Eso es lo que sos. Fíjate que yo en Usulután aprendí eso, que cuando usted le quiere hacer, es que decía, ¿cómo me decía la hermana? Que cuando es un cristiano el que va a hacer un embrujo con magia blanca, la candela es blanca, no es negra, ¿va? Para mí, la hechicería es la hechicería, hermanos. Ustedes saben cómo se hace. No, a mí porque me cuentan y los chambres me los agarro rápido. Pero bueno, ahí les voy dando. Muy bien. Ellos no querían dejar su fariseísmo. Y entonces, mira el problema que se da. Todo mi fariseísmo y el cristianismo a la par no se puede. O sea, o abrazas a Cristo con todo lo que eso implica, que te rechacen, que te hagan burla, que te comienzan a criticar, que tenés que defender tu fe, pues. Pero no puedes estar en las dos cosas. Ahora, vea cómo ellos piensan. Mire lo que dice, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Su punto es válido. O sea, desde la visión farisea sí, desde el cristianismo no. Porque en el cristianismo somos justificados por fe sin obras. Más nada, menos nada. O sea, la postura que ellos manejan es mezclada y las mezclas no funcionan. Y yo pienso que una de las razones, esta es mi opinión, de una de las razones por la cual la iglesia está estancada es que somos una iglesia con muchas mezclas de vida, muchas mezclas o sea, mezclamos lo mundano con lo santo, mezclamos las cosas que vemos en internet con las cosas que creemos en la Biblia. O sea, yo entiendo eso, hermano, porque vivo igual que ustedes, con toda la influencia del mundo, con todo lo que implica tener un teléfono y que tú veas TikTok, que veas Instagram o todo lo que eso puede conllevar.
Pero yo le decía a los hermanos ayer, solo imagínense que yo me le cuelgue a usted como garrapata 15 días y vea cómo usted vive. Imagínense, ¿qué cosas me daría cuenta yo de su vida que usted está tal vez manejando y usted tal vez las oculta? Y le hago la misma proposición, véngase a vivir conmigo 15 días y se va a dar cuenta del fariseísmo hipócrita en el que vivimos. Por eso yo nunca he venido aquí con tintes de santo, de que aquí, no, o sea, viva conmigo 15 días y yo le aseguro que se muere de hambre. Viva conmigo 15 días y yo le aseguro que se va a quitar muchas cosas falsas de su mentalidad acerca de la persona que usted está, de su servidor. Y así somos. Tenemos fachadas. Lo malo es cuando esa fachada nos hace ser hipócritas, o somos una cosa o somos la otra, pero no jugando. Entonces, la postura de ellos es válida, pero no es correcta. Es válida, pero no es correcta. Porque en la fe solo es creer en Cristo Jesús. Eso es lo único que a mí me demanda la palabra. Muy bien. Están hablando Pablo y Bernabé, los interrumpe los fariseos cristianizados que se han convertido al cristianismo. Es interesante porque lo que dice el texto es como que se metieron en la conversación, porque lo que tuvieron que haber pasado es lo siguiente: Pablo y Bernabé hablan, los apóstoles les preguntan y después, si había alguna oposición, los fariseos cristianos tenían que hablar, pero no es el orden, sino que primero habló Pablo y Bernabé, metieron la cuchara a los fariseos cristianos y ahí ya se metieron los apóstoles. Digan conmigo, los apóstoles y los ancianos. En el verso 6, ahí está ya el debate. Digan conmigo, el debate. Ese fue pleito, hermanos. El griego nos enseña aquí que pasaron peleando y posiblemente discutieron varios días. O sea, no fue en un solo evento, sino que lo que está haciendo Lucas es resumiéndolo, pero lo que está sucediendo es que debatieron bastante pleito. Verso 6, mire lo que dice el 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ahí está claro que se reunieron, y el griego dice que se reunieron en varias ocasiones. Verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, ahí está la intervención de Pedro. ¿Por qué? Porque hay demasiado pleito. Yo entiendo que la discusión era amplia. ¿Por qué? Porque tenían que regular lo de los alimentos, cómo hacer que convivan los judíos con los gentiles. Entonces, mire, y esto quiero que me ponga mucha atención, póngame mucha atención, porque si no, no lo va a entender. Lo que va a hacer Pedro, y les voy a explicar, en el concilio va a hablar Pedro primero, después va a haber una participación pequeñita de Pablo y Bernabé en el 12, y por último, el que va a cerrar el concilio va a ser Jacobo, del verso 13 hasta el final del concilio. Entonces, en el concilio va a hablar Pedro, va a hablar Pablo y Bernabé, y va a cerrar Jacobo desde el verso 13 hasta el final. Entonces, quiero decirles algo. Cuando ya veamos todo, se van a dar cuenta de una verdad bíblica, pero todavía no me voy a anticipar a eso. Lo que les voy a explicar es lo que me quiere decir a mí esto, lo que Pedro va a decir. Muy bien. Pedro ya había tenido una experiencia, diga conmigo, una experiencia. Ya había tenido una experiencia. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10, como ustedes lo estudiaron con el pastor, como esta ha sido una ensalada de maestros, entonces ha estado el pastor Monterrosa, ha estado Tony Domínguez, pero esa enseñanza la dio Tony, porque yo me acuerdo que yo agarré en el capítulo 11, de hecho. Entonces, ahí se están robando el carro de alguien. Bueno, igual. En el capítulo 10, no es el mío, peligroso. Muy bien, en el capítulo 10, los gentiles tienen su propio Pentecostés. Ponga atención. En el libro de Hechos, muchos hablan, y lo dijo el pastor Machuca la semana pasada,
Hay un segundo Pentecostés y un tercer Pentecostés, y los explico. Primero está el Pentecostés de los judíos. Segundo, el Pentecostés de Samaria, el samaritano. Y por último, cuando llegó a los gentiles el Espíritu Santo. Entonces, Pedro ya participó ahí, ya participó en eso, ya sabe, óigame bien, ya sabe que Dios acepta gentiles en la iglesia. Pero el problema de la iglesia es que se olvida de lo que Dios le dice, fíjese. Diga conmigo, nos olvidamos. Fíjese que Dios ya les había dicho. ¿Por qué? Porque cuando se convirtió Cornelio, vino Pedro y fue repreguntado, entrevistado por la iglesia de Jerusalén, y le dijeron: mira, ¿qué le pasó a los gentiles? Y él les dio su versión oficial. Ya le voy a explicar eso. Solo note cómo se construye el versículo para que usted vea. Quiero que vea cómo el escritor Lucas va a construir el verso número 7. Vea lo que dice: varones hermanos. Ahí eso es algo familiar, porque es la misma manera que Pablo discutía cuando predicaba. Varones hermanos, vosotros sabéis. Ya conmigo, sabéis. O sea, él se recuerda que hace 10 años Dios trajo una visitación del Espíritu Santo a los gentiles, pero a la iglesia se le ha olvidado. Los de Jerusalén se les olvidó lo de Cornelio. Entonces, esto es un problema, porque Dios ya había hablado, pero a ellos se les olvida. Y esto, hermano, es relevante. ¿Por qué? Mire incluso esta declaración: vosotros sabéis. Y mire bien, cómo ya hace algún tiempo, ¿cuántos años? 10 años, hermano, que Dios, ¿quién fue? Escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. O sea, hey, señores, dejen de estar peleando, hombre. Si ya Dios ya dijo lo que él quería. Ahora, veamos ese evento. Lo vamos a ver en capítulo 10. Vaya conmigo al capítulo 10. Vea lo que dice. 10, versículo 44. Cuando Pedro estaba predicando, porque el Señor le dio un sueño en donde él tenía una visión, donde él tenía que dejar de llamar inmundo, ¿verdad?, a lo que Dios ya ha santificado. Entonces Pedro acompañó a Cornelio a una casa de los gentiles, cosa prohibida por los judíos. Entonces Pedro llegó donde estaban los gentiles, y cuando él predicaba, mire lo que hizo el Espíritu Santo, verso 44. Mientras aún hablaba, 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, ¿qué pasó ahí? No les exigió nada. El Espíritu llegó, los bautizó, pero no los circuncidó. Entonces ya Dios había hablado. Ahora, cuando llega a Jerusalén, le preguntan: mira, Pedro, ¿y qué pasó con los gentiles? Y véalo ahí, Hechos capítulo 11, versículo número 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, vea lo que está sucediendo. El Señor camina por delante de nosotros. Siempre Dios va a caminar por delante de nosotros. El problema de nosotros es que no entendemos las pisadas del Señor. Entonces, quiero decirle algo, hermano.
Dios habla, diga conmigo, Dios habla. Dios habla por medio de circunstancias, problemas. Dios pone situaciones en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner atención a lo que estamos viviendo, poner atención a lo que estamos experimentando. Pero nuestra ceguera, nuestra cerrazón de mente y de corazón no nos permite entender cómo Dios camina. Entonces, ya Dios había hablado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo visitó a los gentiles y la decisión de Dios fue: miren, judíos, aquí les voy a decir claramente, los gentiles también son parte de la iglesia. Diga conmigo, la iglesia universal. Dios va a expandir sus territorios como Él quiera, y usted no le va a venir a ordenar a Dios quién se convierte o no se convierte, porque Dios escoge a quien Él quiere, hermano. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, muchas veces tenemos una visión limitada de la iglesia, porque estamos diciendo: no, es que mire, por ejemplo, yo tengo un amigo que dice: es que yo no visito penales porque esos pandilleros. ¿Y por qué no los vas a visitar? Evangelizarlos. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios: no camines por ahí? Por ejemplo, hay personas, mire, el divorcio ha sido un tema duro en la iglesia evangélica, porque cuando yo llegué al evangelio, un divorciado o una persona que había tomado esa decisión se le veía mal. Se le veía mal. Fíjese que mi pastor pasó por esa situación y los bautistas gringos le quitaron el apoyo completamente. Pero ¿qué sucedió? Mire lo que Dios hizo con el ministerio del pastor, a pesar de las decisiones o errores que el hombre puede cometer. ¿Cuántas personas, verdad? ¿Cuántas personas ven de menos a alguien que, es que fíjate que este ha sido, porque tenemos en comunidades personas que han sido lesbianas, personas que han sido homosexuales, y no aceptar eso y decir: no, es que no, porque porque este tiene el pasado manchado, es que este ha hecho tal cosa. Mire, le voy a decir una cosa: Dios tira su red a donde Él quiere, y Él lanza la red y recoge lo que Él desea, y en esa red todos los pescados que Él recoge son para la gloria y honra de Él. Si Él quiere recoger chimbolo, si Él quiere recoger pescado boca colorada, o Él quiere recoger róbalo, o quiere ¿verdad? A veces bagres, que son tan feos esos pescados, pero dicen que es buena la carne. Entonces pero Dios es Dios. Entonces, no limite a Dios en su vida. Tal vez usted está cerrado en un pensamiento como los fariseos, ¿verdad? Cristianos, que decían: solo este grupito. No, mire, quizás Dios le quiere enseñar algo diferente. Quizás Dios, hermano, a través del despido que usted está viviendo, Dios le quiere demostrar algo nuevo, y usted está cerrado y usted no quiere aceptar venir a la iglesia. Hay personas que están esta noche que las han obligado a venir. ¿Por qué te enojas por venir a la iglesia? ¿No crees tú que sea una manera de Dios de demostrarte que hay cosas nuevas para tu vida? ¿Por qué te cierras? ¿Por qué nos cerramos? A mí me pasa muchas veces. A mí me pasa porque en muchas ocasiones uno se cierra, uno se mete en la cabeza criterios equivocados. Pero Dios es bueno y Él va rompiendo. Diga conmigo: botar esas barreras. Bote las barreras, quítelas. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada que lo limite. Si Dios quiere traer a la iglesia gente nueva, si Dios quiere hacer algo con una persona que usted considera pecadora o que usted piensa que no es digna, yo le quiero decir algo: usted no tiene la mente de Cristo. Tiene que dejar que Dios fluya en todos. Y créame, hermano, y se lo digo de corazón, que yo he sido celoso de la obra, he sido siempre bien cerrado, y me molesta cuando alguien daña la obra de Dios, me molestan los divisionistas, me molestan los que están así. Pero yo he aprendido, Señor, ayúdame a cambiar, porque sé perfectamente que Dios me quiere enseñar cosas nuevas, y yo a veces me encierro. Cuando usted le pone una etiqueta a un pastor, a un servidor, es que fulano, y usted lo maltrata o se ríe de él, no es bueno, porque usted está en contra de lo que Dios quiere enseñar.
porque Dios quiere usar a esa persona. Dios lo está usando tal vez a esa persona. Pero usted, porque no se parece a lo que usted piensa, o porque no piensa como usted piensa, usted dice, este no está en lo correcto. Ahí déjelo, hombre, ahí déjelo. Dios sabrá cómo tratará con esas personas. ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber es obedecer lo que Dios nos habla a través de nuestra vida. La vida es la mayor, óigame bien, la vida es la mayor capacidad que Dios tiene de hablarnos. Es el lenguaje que Dios habla. La vida, la experiencia, el dolor, que chocaste el carro, que te robaron tal cosa, que en el día te fue mal en la venta, que ahora te enfermaste. Todo eso es un hablar de Dios, porque Dios envuelve al hombre y le dice, este es mi idioma, esto es lo que quiero decirte, hijo mío, quiero hablarte a tu vida. Él sabe lo que hace. Él sabe cómo hablarnos. Y cuando a usted le tocan algo que usted ama, usted aprecia, pregúntele a Dios qué le quiere decir, hombre. Pregúntele al Señor. Dios habla. ¿Cómo hizo aquí el Espíritu Santo? Se metió. Allí yo aquí hago lo que yo digo. Yo me glorifico como yo digo. Aquí ningún judaizante, aquí ningún fariseo me va a venir a decir a quién escoger o a quién no escoger. Yo soy Dios y puedo hacer lo que yo quiera con la vida del hombre. Entonces, deje a Dios en su vida ser Dios. Que no me gusta lo que estoy viviendo, sométase. Que no me gusta lo que estoy pasando, sométase. Es que esto no es de Dios, Dios no puede querer esto para mí. Cálmese, hombre. Deje que Dios hable. Deje que Dios hable. Dios habla. Dios habla hasta con calenturas. Dios habla hasta con necedades de nosotros, que a veces nos cegamos, tomamos una mala decisión, pero esa mala decisión nos enseña la misericordia de Dios y nos enseña que Dios perdona y nos levanta otra vez. Entonces, deje que Dios enséñele, que le enseñe su vida. No se encierre como los fariseos. Ellos querían ver a Dios como ellos querían verlo. No, déjelo. Vaya conmigo nuevamente a Hechos 15 y vea cómo va desarrollando este debate. Pedro les recuerda lo que él ya vivió. ¿Y qué es lo que Pedro vivió? Que Cornelio y la familia de Cornelio, un gentil, recibió el Espíritu Santo. Dios lo escogió para salvación, sin circuncidarse, sin incluso ser bautizados todavía. Esas son las decisiones de Dios. A veces Dios va a escoger una persona que a vos te molesta. A veces Dios va a escoger a alguien que vos, y este está predicando, y este es el que está sirviendo. No se meta en los designios divinos. No se meta, hermanos. Eso sucede. Eso pasa. No me acuerdo que y esto pasa mucho en las cosas del ministerio, ¿verdad? Pero a veces, hermano, uno peca de cuadrado, pues siempre quiere andar poniéndole limitantes a Dios. Y sucede que fíjese que yo era así, religioso, yo les he comentado eso. Fíjese que llegó una persona que se divorció y me dijo, mira, lo estaban haciendo pedazos porque lo criticaron, lo hicieron pedazos en la vida. Me dice, mira, Michael, me dijo, solo te puedo decir una cosa. Dios, o sea, él nunca soñaba nada, pero ese día soñó. Entonces dice que se le apareció no sé quién y que le dijo, que él sintió que era Dios, que le dijo que las puertas que el hombre le había cerrado, Dios se las iba a abrir. Y fíjese que yo me quedé hasta dentro de mí, que como está viviendo el gran problema que está metido, como está con este gran relajo, por eso anda soñando, quizás está profetizando ya. Yo medio crítico, ¿va? Pero fíjese, hermano, que le voy a contar algo y para testimonio que le sirva. Fíjese que se casó otra vez y le digo de todo corazón que yo me siento gozoso porque Dios le ha dado una iglesia más grande que esta. Tiene un pueblo más grande que este pueblo.
y está bien con su esposa, sus hijos. Y yo digo, ¿cuántas personas le ponemos a Dios barrera, ¿verdad? Y decimos, este no, o excluimos gente, este no, por cualquier razón, ¿verdad? Porque se equivocaron, por cualquier cosa. No, hombre, bote esos muros, deje que Dios fluya y que Él haga su voluntad, porque Él es rico en misericordia y amor, y eso nadie de nosotros lo va a poder negar, hermanos. Así que si el día de mañana Dios quiere usar a un siervo, una sierva, lo que sea, y tal vez usted tiene criterios, usted vote esos criterios, no le conviene, porque va a sufrir mucho, va a sufrir. Entonces Pedro les dice, acuérdense lo que les dije hace 10 años, lo que me pasó. Vea lo que dice el verso número 7. Varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Vea cómo utiliza Dios solamente a Pedro como instrumento de lo que él está haciendo en la vida. Es decir, Pedro predicó el evangelio, pero Dios lo usó, porque lo más poderoso es que Dios lo usó. O sea, no es Pedro el que ha escogido a los gentiles, es Dios el que ha escogido usar a Pedro para predicarle a estos gentiles. Ahora, verso 8. Y Dios, ahora vea cómo va la cosa, ponga atención, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Hay dos palabras claves ahí. Primero, corazón, el corazón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 8? Y Dios, que conoce los corazones. Diga conmigo, Dios conoce los corazones. Dios no se va por lo externo, Dios no se va por los gentiles, Dios no se va porque sos judío, porque naciste en Israel o no naciste en Israel. A Dios lo externo no le importa. Dios conoce los corazones. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Que Dios no se anda con excusas, ni con rituales, ni con cosas que nosotros nos hacemos, criterios equivocados. Dios conoce los corazones y sabe a quién va a llamar. Por eso les dio el Espíritu Santo también a ellos. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Lo bonito es lo que dice ahí, igual que nosotros. Vea lo que dice, cómo termina el versículo 9. Mire lo que dice. Y ellos, perdón, el 8, lo mismo que a nosotros, dice. Esa palabra es grande. ¿Sabe por qué? Porque está diciendo, gentiles y judíos son iguales. La misma predicación, el mismo Espíritu Santo, la misma conversión. Es que, hermano, con todo el amor y así, con todo el querer del mundo, Dios no mira lo externo, Dios mira los corazones. Y lo más poderoso de Dios es que Él ha decidido hacer un solo pueblo de dos diferentes naciones. Entonces, Dios puede escoger la gente que quiera. Esta experiencia que vivimos, y esto lo he dicho algunas veces ya, ¿verdad? Cuando estuvimos predicando en Río Bravo, México, y llegamos a ese lugar donde está toda la gente que va a pasar a Estados Unidos con documentos. Pero ahí estaban haitianos, hermano, haitianos. Yo en mi vida he hablado francés, ¿eh? Y yo inglés lo mastico, pero así como es inglés masticado, no es inglés sin barreras, sino que es inglés, ¿verdad?, masticado, hermano, mal dicho, ¿verdad? Y yo creo que todos los gringos que me hablan conmigo me dicen que hablas buen inglés, me dicen. Mentira, hermano, que pasa es que los gringos le dan ánimo a uno. El único que me corrijo es el pastor Adam. Él sí me dice, no se dice así, me dice. No se dice dinner, se dice diner. Me dice, vaya, diner, le digo. Entonces, pero ¿qué le quiero decir? Fíjese que el muchacho era el único que hablaba español y francés. Y el pastor Bill Bellis lo escogió, le dijo, mire, vení para acá. Y óigame, hermano, comenzó él lo que hacía era escuchar lo que yo decía en español y él lo traducía al francés. Y muchos de esa gente, santeros, gente que hace vudú, ¿sabe qué es el vudú? Sí, el muñeco, ahí le meten
como aguja, ¿va? Y los ojos, ¿va? Para que te muras, ¿va? Y que te quedes ciega para que no veas a mi marido. Entonces, yo, ciega, ¿va? Entonces, gente mala, hermano, gente perversa. Yo veía los caras de los haitianos, ¿va? Y toda esa gente, qué barbaridad, y todos negritos. Y yo decía en mi mente, ¿y cómo le hago para hablarle del evangelio a esta gente? Esta gente ni les han hablado del evangelio nunca. Hermano, hubo más de 26 profesiones de fe. ¿Sabe por qué? Porque el idioma de Dios lo habla todo mundo. ¿Sabe cuál es el idioma de Dios? La necesidad de tener un Salvador en el corazón de la gente que necesita conocer a Cristo. Esa es la necesidad que todos tienen. Es el mismo idioma, es la necesidad la que habla el pueblo. Porque, hermano, sea francés, gringo, alemán, si no tienen a Cristo, están vacíos en su corazón. Necesitan a Cristo Jesús. No importa que sean judíos o gentiles, Dios quiere hacer una iglesia donde su Salvador sea Jesucristo, que llene los corazones, que llene las vidas de los hombres, que transforme la existencia de los seres humanos sin necesidad de más que solo creer en Jesús como Salvador. Eso es lo que rigió el poder del Espíritu en esta necesidad. Y los negritos pasaban y lloraban. Y cuando le preguntamos al muchacho, nos habló en español, ¿verdad? Porque era el único que hablaba español y francés. Decía, es que miren, me decía, nosotros, mi papá y mi mamá están conmigo, pero ellos no van a pasar, sino que solo yo voy a pasar. Acuérdense que esos son lugares donde están pidiendo asilo, ¿verdad? Y imagínense que esa gente pasa ahí, están los que están adentro y los que están afuera. Los que están afuera viven en champas esperando la oportunidad de entrar. Pero todos tienen la misma necesidad. Una necesidad espiritual de tener una vida vacía sin Dios. Pero cuando usted les presenta a Cristo, y sabe que prediqué el hijo pródigo, y eso les encantó a ellos, hermanos, porque todos necesitamos un padre que nos ame, que nos cuide. Todos aquí, hermanos, hablamos el mismo idioma. Por eso el mensaje de Pedro fue efectivo, porque fue de Dios, fue el Espíritu Santo, fue Dios caminando. Hermano, yo le digo algo. ¿Quiere saber qué decisiones tomar? Vea lo que Dios le está hablando en su vida, y a través de lo que le está hablando tome las decisiones, porque Dios habla por la palabra, Dios habla, hermano, por medio de la predicación, Dios habla por medio de circunstancias, y Dios habla hasta con el silencio. Cuando Dios calla, Él está haciendo algo por nosotros. Pero si no te responde, no te muevas. Aquí la iglesia solo tenía que recordarse lo que ya había pasado. Y había Dios hablado que escogió a los gentiles, pero a ellos se les había olvidado. Entonces, mire qué bonito el 9, cómo cierra ese pensamiento. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea, la misma condición de necesidad fue purificada los corazones de todos ellos, de los gentiles y de los judíos. Ahora pues, verso 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué es lo que es el yugo? El yugo es la ley de Moisés. Entonces Pedro le dice, miren, y pongan atención con esto y ya cierro. No está hablando mal de la ley. Quiero que quede claro esto. No podemos ser antinomianistas. ¿Qué es un antinomianista? No, la ley de Moisés no sirve de nada. No, la Biblia enseña que la ley de Moisés sirve. ¿Para qué? Para ver nuestras propias fallas. Es un espejo que nos lee la ley. Entonces no hay que despreciar la ley. Jesús no abrogó la ley tampoco. Entonces, Pedro lo que le está diciendo, ponga atención, no le pongan carga a los gentiles, déjenlos que entren, pero si les ponen la ley de Moisés, los circuncidan, nadie va a venir a la iglesia. Imagínense, hermano, que yo les comience, si no se circuncidan no pueden entrar. Pues, o sea, imagínense, no, seamos lógicos. Uno de los grandes problemas del por qué ellos no querían seguir el judaísmo era porque no querían operarse, porque ya sabían que circuncidarse implicaba, ¿verdad?, romper el prepucio, ¿verdad?, el órgano genital masculino y hacer esa incisión.
Pero Dios no quería, imagínate cómo estaban los judíos. No, que se circunciden y que cumplan la ley. No, Señor, que entren todos, que entren mujeres, las mujeres, hombres, gentiles, de toda raza, que entren. O sea, los judíos querían hacer la puerta muy pequeña, muy chiquita, y Dios quería abrirla para que entre cualquiera, que entre y que cree en Cristo. Esa es la visión de Dios, que entre todos. Ahora, yo no estoy hablando de la enseñanza, ¿verdad? De que yo sé que la puerta es angosta, ¿verdad? Y el camino es angosto. No vaya a andar diciendo, el pastor dice que la puerta de la salvación es ancha. Que es un dundo. Yo estaba predicando en un sultán en emergencia, y yo les decía, yo le estaba diciendo, es que la puerta es ancha para que se salve. Y él como era discípulo mío, terminé de predicar y iba sudando. Pastor, espérame, pastor, calmate, ayúdame. Es que le quiero decir algo. Vaya, pues decime. Mire, usted se equivocó. ¿Por qué? ¿Por qué, Joaquín? Porque el evangelio dice que la puerta es angosta y el camino es angosto. Yo ganas de jalarle el pelo me daban. Pues sí, lo que estaba diciendo es que entraran. Mentira, hermano, yo no había leído el texto, ¿oye? Pero ni modo, eso pasó hace años. Pero bueno, ya, el justo por la fe vivirá. Bueno, cerremos. O sea, la ley es necesaria. Es necesaria, pero no para salvarse. La ley no. Lo que pasa es que dice Pedro, no le pongan yugo a los gentiles, porque ellos no tienen por qué circuncidarse ni cumplir la ley de Moisés. Ahora, cerremos. 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Diga conmigo, la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios escogiendo a quienes han de ser salvos. Pero quiero dejarles claro un punto de esto, y se lo voy a decir con sinceridad. Esto provocó una pequeña fractura, porque desde aquí van a ser comunidades gentiles y comunidades judías cristianizadas, y se nota que aunque las cosas quedaron claras, muchos no las entendieron. Entonces, por eso es que en orígenes del cristianismo se dan las tres fracciones: la comunidad de Pablo, que eran los gentiles; las comunidades de Jacobo, Santiago, que eran las comunidades de Jerusalén, que eran bien judaizantes, eran bien judías; y las comunidades de los que estaban como en la mitad, que son las comunidades de Pedro, o sea, mezclando gentiles con judíos. Entonces, todo el problema era uno: que el judío no soportaba sentarse a la par de un pagano. Entonces tuvieron que ellos quitarse ese muro, y les costó, y les digo que unos no lo superaron. Aunque creían en Cristo, compartir la mesa con un pagano, eso no lo soportaba. Y yo creo y pienso que así somos en la iglesia. Hay muchos que se abren, pero hay otros que siguen cerrados, y es duro, pero hay que aceptar que hay mucha gente dentro de las congregaciones que en lugar de ser abiertos, o sea, buscando un mensaje evangélico más conciliador, lo que buscan son pleitos, disensiones, y toda la vida andan como, no, este que este es pobre, este que sí tiene, aquel no, es que este me cae bien, el otro no me cae bien, es que este me dice cosas bonitas, me da like en el Facebook, el otro me pone like en Instagram, o sea, a este sí va. Así estamos. No deberíamos de ser así, porque la gracia es abierta para todos los que quieren pertenecer a la iglesia que Cristo compró, que es una iglesia abierta a los pecadores de toda raza, nacionalidad, creencia y trasfondo social, porque Cristo quiere que su iglesia sea una y una en Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.